estamos efectivamente acompañados por Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Bienvenida al programa y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre domingo es pesado en la noche. No, pero... encantada, Oscar, estar contigo y con todos los televidentes, ¿no?, de este programa Tierra Adentro. Muchas gracias. Gracias a ti. Cayetana, Kelly Bisset-Tom, analista de Fitch Ratings, con la que hemos conversado para las Américas, nos acaba de confirmar algo que venimos diciendo casi solitariamente en este programa, y es que la guerra abierta entre el Ejecutivo y el Parlamento nos está llevando a una catástrofe política, pero también nos está poniendo en riesgo económicamente. La pregunta es a la líder empresarial, ¿no crees que ha llegado el momento en que el empresariado, en vez de, como algunos lo ven, sumarse a un lado del espectro político, junto a la derecha, a la ultraderecha, que pide vacancia, debería más bien ser el fiel de la balanza, que debería llamar a la ponderación, a la ecuanimidad? A ver, yo creo que el empresariado no está con la ultraderecha, al contrario, el empresariado sigue trabajando, sigue tratando de invertir justamente para lograr que nuestros ciudadanos puedan seguir teniendo trabajo, que es lo más importante y es lo que reclaman, Oscar, ¿no? Entonces no es que el empresariado esté con uno o con otro lado. Lo que el empresariado reclama es que haya un clima de estabilidad y de confianza. Lo que se ha perdido es la confianza, y lo que está pasando además es que para poder invertir requerimos un marco de estabilidad y de seguridad jurídica, y lamentablemente las normas que se han venido dictando no te dan ese marco de estabilidad. Hemos visto la norma, por ejemplo, de tercerización, que es una norma inconstitucional y que pone en riesgo no el trabajo ni de la grande empresa, está afectando a la pequeña y mediana empresa. En minería, que es un sector que tú conoces muy bien, todos los trabajos, la mayoría de los trabajos especializados los dan la micro y la pequeña empresa. Sí. Justamente Ana María Choquehuanca señalaba con cifras muy concretas cuántas microempresas se van a ver perjudicadas por esta norma. Entonces, cuando no hay un clima de seguridad y confianza, la inversión se retrae. ¿Y por qué se retrae? Porque se pone en riesgo esa inversión, y porque además recordemos que los inversionistas están mirando a todos los países del mundo, no solamente al Perú. Entonces los capitales se van a aquellas plazas que le dan una mayor seguridad y confianza, que es lo que justamente comentaba la especialista de Fitch. Ahora, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? En este programa hemos entrevistado y hemos hablado del tema de la terciarización, que nos preocupa seriamente. La crítica está y tiene que estar. Yo me refería al hecho de que, digamos, estamos ahora entre vacancia, no vacancia, hacer el Congreso. Pregunto, ¿deberíamos sumarnos al tema de la vacancia o tratar de más bien obligar a nuestros políticos a que se sienten y dialoguen? ¿Por qué? Porque lo dice Fitch Rating, no lo digo yo. La macroeconomía peruana sigue gozando de muy buena salud. O sea, tenemos cosas muy buenas, y lo que le preocupa a Fitch Ratings, no a un lado de la política, es, oye, si siguen cambiando gente, sacando presidentes, van a estar peor. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día es que creo que ya vamos por el ministro número 65 en un año. Sí, claro. Entonces, cada semana se cambia un ministro en Perú. Ni se hable de los viceministros directores, es un caos. Entonces, eso es lo que retrae, ¿no es cierto?, la inversión, porque entonces no hay interlocutores en el gobierno, no hay con quién conversar, los ministros, viceministros cambian, y lamentablemente han habido muchos ministros y viceministros. Bueno, tenemos un ministro fugado, un viceministro que acaba de salir por una sentencia de 6 años. Eso no te da, pues, Oscar, un clima adecuado para poder realizar una inversión. Creo que no estamos en un momento de vacancia, o cierre de Congreso, ¿no? Creo que tenemos que mirar lo que necesita el ciudadano de pie. El ciudadano de pie necesita ese clima de estabilidad, necesita esas inversiones, porque como también, ¿no es cierto?, lo decía el ministro de Economía hace poco, y por eso es que ha lanzado su programa Impulso Perú, es que si no crecemos, los jóvenes que van a ingresar al mercado laboral no lo van a encontrar, Oscar. Ese es el gran drama por el cual venimos atravesando. Por eso, pero insisto en ese tema. Estamos totalmente de acuerdo, pero insisto en el tema. El tema es, ¿estaríamos mejor vacando al presidente? ¿Tú crees que estando un año en incertidumbre entre quién entra, si entra Dina y Dina, si se queda la señora Boluarte o la sacan también, crees que eso es bueno? ¿Es mejor o peor que lo que tenemos ahora?
Mira, yo sé que es difícil, yo sé que no es tan fácil la respuesta. Yo creo que es un tema que no nos corresponde a los empresarios, es un tema que le corresponde, ¿no es cierto?, al Congreso en función, ¿no es cierto?, de las evidencias que existen, determinar si hay una vacancia o no, ¿no? No es un tema del empresariado, el empresariado sigue trabajando. Puede parecer una pregunta malvada, pero tú eres una persona seria. La economía peruana, ¿estuvo peor con el primer gobierno de Alan García o con este gobierno? Mira, recordemos que los 2 primeros años de Alan García, y yo los hemos vivido, Sí, claro. Fueron años que no fueron malos. El año 87 comenzó la debacle y todos lo hemos vivido y terminamos con una hiperinflación monstruosa más terrorismo. O sea, no se puede comparar. Yo creo que son 2 momentos completamente distintos. Creo que el Perú tiene todas las condiciones para tener, ¿no es cierto?, una economía bastante sana y sí podríamos tener un crecimiento económico más allá del 3%, ¿no? Tranquilamente podríamos crecer a 5%. Hemos desperdiciado, Óscar, un año en que los precios de los minerales habían llegado a un precio récord y hemos desperdiciado esa oportunidad y la seguimos desperdiciando porque el gobierno, y hay que decirlo así, no está tomando cartas en el asunto respecto a los conflictos sociales. Ha dejado solo al empresariado. ¿Y eso qué hace? Hace que los proyectos mineros no se puedan desarrollar y eso afecta directamente a la economía. Y cuando decimos a la economía no me estoy refiriendo a los empresarios, nuevamente me refiero al ciudadano, al joven que no puede, que sale a estudiar y no encuentra un trabajo. Entonces, por eso es que es tan importante poner el ojo en quien está gobernando y decir las cosas que tienen que mejorar justamente para poder salir de esta crisis, ¿no? Los sectores que sostienen el Perú, vamos a hablar claro, son la minería, la pesca y la agroindustria. Básicamente son los que mejor les va, los que nos hacen quedar bien fuera. ¿Están preparados estos sectores, y tú representas a uno de ellos, para vivir con y sin Pedro Castillo? A ver, todos los sectores estamos preparados para seguir trabajando siempre y cuando haya un clima de estabilidad, Óscar. O sea, eso es lo más importante. ¿Por qué crees? Donde hayan reglas claras, ¿no? Creo que eso es lo fundamental, donde haya predictibilidad. Cuando eso se rompe, ningún sector puede seguir avanzando, sea minería, sea pesca, sea agroindustria, sea turismo, que es otro de los sectores importantes y que ahora, ¿no es cierto?, está pasando por una situación bastante delicada. Yo lo que te podría decir es que no hay ninguna desesperación por parte del empresariado, porque si hubiera desesperación, no seguiríamos, ¿no es cierto?, trabajando ni avanzando. Estaríamos completamente paralizados y no es el caso. Y te lo demuestro con la cifra, ¿no es cierto?, que Perú va a crecer este año 3%. Entonces, eso no hay un tema de desesperación. Lo que hay es un reclamo a que las cosas se den de una manera adecuada. Lo que el empresariado reclama, como lo reclama el ciudadano de a pie, es que no haya corrupción, que no haya inseguridad, que uno pueda salir a las calles y que no te arranchen a tu bebé, como ha pasado el día de ayer, ¿no? Que si se ofrece que se va a dar una dotación de dinero para la lucha contra el cáncer de los niños, se haga y no sea un engaño. Eso es lo que todos reclamamos, no es un tema del empresariado. El empresariado es parte de la ciudadanía y todos reclamamos, creo, lo mismo, que haya URIA para los agricultores, tercera licitación. Lo mínimo. Que eso es lo mínimo. Claro que uno espera. Y además hay que decirlo, la URIA no es para el agroexportador, ¿no es cierto?, que tiene... Son para los paperos, etcétera. Es para la gente. Es para el micro, para la pequeña agricultura. De eso estamos hablando y son ellos los que se van a quedar sin fertilizantes y son ellos los que se van a quedar, lamentablemente, por una ineptitud, se van a quedar sin que puedan producir lo que deberían haber producido. Dos últimas preguntas. El sentenciado Antauro Humala acaba de salir, ¿no es cierto?, de la cárcel después de 17 años y acaba de dar un mitin multitudinario, al parecer, en Andahuaylas. Obviamente su discurso es antisistema y demás. Yo creo que esa liberación que es bastante cuestionable. Creo que hay que revisarla. Creo que hay que revisarla, ¿no es cierto?, para ver si se ha cumplido con todos los requisitos y deberíamos ser muy prolijos en revisarlo, ¿no? Eso es punto uno. Y punto número dos, yo creo que es una ofensa a los familiares de los policías que fueron
asesinados, porque hay que decirlo así, por este sujeto, que se haya ido a la comisaría de Andahuaylas a hacer, ¿no es cierto?, el meeting. Y en tercer lugar, en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que creo que todos los ciudadanos deberíamos reclamar que se ponga en agenda. Es un proyecto del congresista Anderson que lo que establece es que ningún sentenciado por secuestro o por homicidio pueda ser candidato presidencial. Ojalá que el Congreso de la República lo agende de inmediato. Digamos, pero tienes claro que las peleas intestinas, ¿no?, a muerte, irreconciliables al parecer en este momento, entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿le están llenando las plazas? ¿Y que pueden llenarle más plazas a Antauro? Contra lo que tú y yo obviamente queremos o pensamos que es bueno para el Perú. Eso está claro, estamos de acuerdo. Pero ¿no crees que por eso mi insistencia en este tema, ¿no crees que le estamos haciendo el juego? ¿Que los políticos peruanos le están haciendo el juego? Yo creo que la liberación de Antauro Humala, y lo voy a decir a título personal, ¿no es cierto?, es parte de una estrategia. Libero, ¿no es cierto?, a alguien que pueda parecer peor de lo que soy yo. Y lamentablemente estamos jugando con las instituciones para un juego político, ¿no? De acuerdo. Te agradezco como siempre la claridad. Bueno, eres una digna representante del empresariado. Y la sinceridad. Y eso es bueno y así tiene que ser. Espero tenerte en otra ocasión aquí para seguir conversando. Pero te agradezco mucho la sinceridad y la claridad en las respuestas, efectivamente. Lo que queremos aquí, porque acá no estamos, como entenderás, promoviendo ni mucho menos a Castillo ni defendiéndolo, lo que queremos es que hay que entrar a un proceso en que tenemos que conversar. Y lo que acabamos de hablar con la analista de Fitch nos dice que no estamos equivocados, que el yo te mato, tú me matas. Ahora me decía alguien, se viene la venganza de Acuña. Dios mío, ¿hasta dónde vamos a parar? Mira, tú mencionabas que el Perú había salido de una serie de crisis, ¿no? Y es absolutamente cierta esa apreciación. El Perú ha salido de muchísimas crisis y en el año 2000 el Perú salió de una crisis política bastante profunda cuando todos los partidos políticos se sentaron en la mesa y diseñaron una salida constitucional y democrática. Creo que esa es la salida y creo que a eso seguramente también se referiría Fitch, ¿no? De tener una salida siempre dentro del cauce constitucional, que es lo importante. De acuerdo. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias.